¿Sabía usted que el 70% de su salud, su vitalidad diaria y su organismo completo se puede transformar con la alimentación adecuada? Sí, con cambios sencillos en lo que condimenta cada plato, puede despertar con más energía sostenida, disfrutar de una digestión ligera sin pesadez y fortalecer sus defensas naturales para enfrentar mejor el día a día. Estos tres aspectos, energía, digestión y protección corporal, son los que más cambian cuando uno elige sabores inteligentes en lugar de sal común. Y hoy le voy a mostrar exactamente cómo lograrlo con un preparado casero que cualquiera puede hacer en minutos. Permítame contarle la historia de Ana, una madre de familia de 38 años que vive en una ciudad mediana. Todas las mañanas se levantaba con el cuerpo pesado, como si cargara una mochila invisible. Su rutina era correr, desayuno rápido con pan tostado, almuerzo de oficina lleno de comida procesada y cenas donde todo sabía igual porque usaba la misma sal de siempre para darle gusto. Al final del día sentía hinchazón en las piernas, el estómago revuelto y una fatiga que no se iba ni con un café. Un día, preocupada por su presión arterial que empezaba a subir, decidió probar algo diferente. En lugar de renunciar al sabor, empezó a experimentar con hierbas frescas del mercado. Mezcló un poco de sal con plantas aromáticas que tenía en casa y de repente sus comidas cobraron vida. Las papas asadas ya no necesitaban tanto sodio para ser deliciosas. El pollo a la plancha ganó aroma profundo y su familia pedía repetir. En solo 2 semanas notó menos hinchazón, más ligereza después de comer y una energía que le duraba hasta la noche. Ana no hizo dietas extremas ni renunció a sus platos favoritos, solo cambió un detalle, el condimento que usaba. Esa historia no es única. Miles de personas como usted y como Ana descubren cada día que pequeños ajustes en la cocina traen cambios grandes en el bienestar. Y el secreto está en una mezcla que combina sabor intenso con propiedades que cuidan el cuerpo desde adentro. Esa es precisamente la razón por la que hoy te traigo esta receta tan especial. Hola, soy Laura, apasionada de la nutrición y las preparaciones caseras desde hace más de 8 años. He ayudado a cientos de familias a mejorar sus hábitos sin complicaciones ni sacrificios de sabor. Sé el miedo que siente quien empieza y se pregunta, ¿y si queda insípido? ¿Y si no sé por dónde empezar? Tranquilo, estoy aquí para guiarlo paso a paso con explicaciones claras y resultados que se notan rápido. Vamos a hablar de esa maravilla que llamamos sal de hierbas caseras. No es solo un condimento, es un aliado que permite sazonar con menos sodio, pero con mucho más carácter. Las hierbas aportan compuestos naturales que apoyan la digestión, reducen la inflamación y dan un toque protector a cada comida. Lo mejor es que usted mismo la prepara en casa con ingredientes que encuentra fácilmente. Así evita aditivos innecesarios de las versiones compradas y controla exactamente qué entra en su plato. Primero, entendamos por qué vale la pena hacerla. La sal común, cuando se usa en exceso, puede contribuir a retención de líquidos y a elevar la presión, pero al combinarla con hierbas aromáticas, usted logra el mismo gusto, o mejor, usando menos cantidad. Eso significa protección para el corazón y para todo el sistema circulatorio. Además, cada hierba trae sus propios beneficios. El romero, por ejemplo, estimula la circulación y ayuda a que los alimentos se digieran con mayor facilidad. El orégano es conocido por sus propiedades antioxidantes que cuidan las células del cuerpo. El tomillo aporta un aroma terroso y favorece la salud respiratoria. La albahaca refresca y calma el estómago. Juntas forman un equipo porque no sabe solo delicioso, sino que cuida. Imagínese usted preparando el almuerzo y sabiendo que cada pizca que agrega está trabajando a favor de su bienestar. Eso genera una tranquilidad enorme, ¿verdad? Ahora pasemos a lo práctico. La receta base es muy sencilla y rinde para varios meses si la guarda bien. Necesitará 2 tazas de sal gruesa marina o sal rosada del Himalaya. Ambas son más ricas en minerales que la refinada. Luego 1 taza de hierbas secas mezcladas, orégano, romero, tomillo, perejil y albahaca. Puede agregar ajo en polvo y cebolla deshidratada si quiere un toque extra de sabor umami. El proceso empieza para asegurarse de que las hierbas estén completamente secas. Si las compró frescas, extiéndalas al aire libre o en el horno a baja temperatura por unas horas hasta que queden crujientes. Esto evita que la humedad arruine la mezcla. En un recipiente amplio combine la sal con las hierbas. Revuelva bien con una cuchara de madera para que se integren los aromas. Luego, si desea una textura más fina, pásela por un procesador de alimentos o un molinillo de café limpio. Solo unos segundos bastan. No queremos convertirlo en polvo fino, solo que los cristales se impregnen del perfume herbal.
Una vez lista, déjela reposar tapada por 1 hora para que los sabores se fusionen. Después transfiérala a un frasco de vidrio con tapa hermética. Guárdelo en un lugar fresco y seco, lejos de la luz directa. Así dura hasta 6 meses conservando todo su poder. ¿Ve que es fácil? En menos de 15 minutos tiene su propio condimento protector. Pero no se quede solo con la versión básica. Le propongo 3 variaciones para que adapte según sus comidas favoritas. La primera es la mediterránea, ideal para pescados, ensaladas y verduras. Agregue una cucharada extra de albahaca seca y un poco de ralladura de limón deshidratada a la receta base. El resultado es fresco y luminoso. Úsela en un filete de salmón al horno o en una ensalada de tomate con aceitunas. Su paladar agradecerá el contraste y su cuerpo recibirá un impulso de vitamina C natural. La segunda variación es la picante, perfecta para carnes y huevos. Incorpore una cucharadita de pimentón ahumado y media de chile en hojuelas. Esta versión despierta los sentidos y es genial para tacos, hamburguesas caseras o huevos revueltos del desayuno. Usted notará cómo un poco basta para realzar todo sin necesidad de agregar más sal. La tercera es la aromática, para guisos y sopas. Mezcle la base con comino molido y una pizca de pimienta negra. Espectacular en caldos de verduras, estofados de pollo o lentejas. El aroma invade la cocina y hace que hasta los niños pidan repetir. Cada una de estas mezclas le permite cocinar con confianza. Ya no tendrá que elegir entre sabor y salud. Las dos van de la mano. Ahora hablemos de cómo integrarla en su rutina diaria sin esfuerzo. Para el desayuno, espolvoree un poco de la versión mediterránea sobre aguacate en tostadas. El almuerzo gana vida con el picante en pechuga a la plancha y verduras al vapor. En la cena, la aromática transforma una sopa sencilla en un plato de restaurante. Pregúntese usted, ¿cuántas veces ha dejado de comer saludable porque todo sabía a cartón? Con esta sal de hierbas esto termina. Los alimentos conservan su textura, pero el gusto se multiplica. Otro punto importante es la adaptación. Si usted sigue una dieta baja en sodio por recomendación médica, empiece usando solo la mitad de la cantidad que usaría de sal normal. Verá que el sabor no se pierde. Si es principiante en la cocina, no se preocupe. Esta mezcla perdona errores. Demasiado poco, agregue más. Demasiado, diluya con un poco de sal pura. Evite un error común. No use hierbas frescas sin secarlas antes. La humedad puede formar moho y arruinar el frasco entero. Otro tip es que etiquete cada variación con fecha y nombre para no confundirlas. Con el tiempo usted irá creando sus propias combinaciones. ¿Le gusta el curry? Agregue cúrcuma y jengibre fresco. ¿Prefiere asiático? Pruebe con jengibre y un toque de cilantro deshidratado. Las posibilidades son infinitas y cada experimento es una oportunidad de cuidar su salud mientras disfruta. Piense en el impacto a largo plazo. Cada vez que usa esta preparación casera, está eligiendo protección para su corazón, ligereza para su digestión y energía para su día. No se trata de privaciones, se trata de inteligencia en la cocina. Y lo más bonito es que puede compartirla. Prepare un frasco extra y regálelo a un familiar. Verá cómo la conversación gira en torno a cómo algo tan simple cambió sus hábitos. En resumen, preparar su propia sal de hierbas no es solo una receta, es un acto de cariño hacia su cuerpo y su familia. Usted merece comidas que nutran y deleiten al mismo tiempo. Si este video le ha servido, déjeme un comentario contándome qué variación probará primero. Suscríbase al canal para más ideas prácticas de nutrición casera y active la campanita para no perderse nada. Gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.